Sí, buenas tardes jóvenes, espero que se encuentren bien y con salud, eso es lo más importante. En el día de hoy vamos a comenzar la unidad número, vamos a ver, nosotros comenzamos con el estudio del límite de funciones, esa fue la primera unidad, luego pasamos al estudio de la unidad 2 de la derivada de una función, luego pasamos a la unidad de aplicaciones de la derivada, fue la unidad más reciente. Hoy vamos a comenzar nuestra cuarta unidad de este semestre, que es la unidad de integrales, ¿verdad? Por integrales estamos refiriéndonos en particular al cálculo integral, ¿ok? Y la primera sección que nosotros vamos a ver en el día de hoy es la integral indefinida, ¿ok? Muy bien. Bueno, lo que ustedes van a ver lo que hablamos anteriormente es que el proceso de la integral de una función o la integración de una función, ¿verdad? No es otra cosa que el proceso inverso o reverso de la diferenciación, ¿ok? De la derivada. Por tal razón, le vamos a llamar a ese proceso de integración o esa operación de integración que se hace sobre una función, lo vamos a llamar antiderivada, ¿ok? O sea, cuando nos referimos a la integral de una función, nos referimos a la antiderivada de una función. Y vamos entonces a comenzar este capítulo. Tenemos lo siguiente, introducción. En los capítulos anteriores nosotros abordamos problemas básicos como, por ejemplo, dado una función, encontrar su derivada. Eso fue lo que nosotros hicimos en las últimas dos unidades, ¿verdad? Nos daban una función, nosotros encontrábamos la derivada y hacíamos algo con esa derivada, ¿verdad? Ahora, en este capítulo y en lo que queda del semestre, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? En este caso vamos a enfocarnos en el problema de dado una función, nosotros estamos interesados en encontrar otra función cuya derivada sea f, ¿verdad? O sea, decimos, dado una función denotada por f minúscula, queremos encontrar una función denotada por f mayúscula cuya derivada sea esa función, ¿verdad? F minúscula. Muy bien. O sea que en otras palabras, para una función dada f, ahora pensamos en f como una derivada, ¿ok? Esa es la idea. O sea, fíjense, nos están dando la derivada como una función, ¿verdad? Y nosotros queremos encontrar la antiderivada. En este caso, ¿verdad? Deseamos encontrar una función cuya derivada sea f minúscula, es decir, fíjense que f', o sea, la derivada de esa función que queremos encontrar sea la función que nos dieron, ¿ok? Y esa es la idea de lo que nosotros vamos a estar estudiando en, en en esta sección, ¿verdad? En ese sentido, hablamos que este proceso de lo que ahora se conoce como integración va a ser el proceso inverso a la derivada. Por eso le llamamos a la integración la antiderivada, ¿ok? Fíjense, definición de antiderivada. Se dice que una función f es la antiderivada de una función f minúscula sobre algún intervalo y si la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula, ¿verdad? Para todo x en ese intervalo, ¿verdad? Un intervalo definido. Muy bien. Hasta aquí, jóvenes, ¿cómo vamos con el concepto? Todo bien, vamos bien. ¿Perdón, Michael? Que estamos bien. Perfecto, excelente. Bueno, continuamos entonces. Ahora bien, una función siempre tiene más de una antiderivada. ¿Por qué una función tiene, verdad, siempre más de una antiderivada? Ah, por lo siguiente, observen este caso. Vamos a suponer, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos dos funciones. Estas dos funciones, una es x cuadrado menos 1 y la otra es x cuadrado más 10. ¿Ok? Ahora bien,
fíjense que su antiderivada viene siendo ¿cuál? Viene siendo 2x, ¿ok? Disculpen. Estas dos funciones son ambas antiderivadas de esta función, ¿ok? Esta prácticamente, ¿verdad? Viene siendo la derivada. Ahora, ustedes se fijan, ¿verdad? Que la derivada de estas dos funciones, que son la antiderivada de esta, ¿verdad? Viene siendo que 2x, ¿ok? O sea, fíjense cómo ahora nosotros podemos ver que la antiderivada de una función, ¿verdad? O una función siempre tiene más de una antiderivada. Observen que esta función, ¿verdad? En este caso nosotros encontramos que dos antiderivadas, ¿verdad? Y nosotros sabemos que estas dos funciones son las antiderivadas porque al nosotros tomar la derivada de estas dos funciones, ¿qué obtenemos? De regreso obtenemos f de x, ¿verdad? Que es 2x en este caso, ¿verdad? Ahora bien, lo que sí sucede es que estas antiderivadas se van a diferenciar o van a ser distintas a lo más por una constante. Fíjense que estas dos funciones f sub 1 y f sub 2 ambas tienen que este término de x cuadrado, pero ambas su diferencia es ¿por qué? Porque estas dos funciones son distintas. Se diferencian por una constante, ¿ok? O sea que esas múltiples antiderivadas que uno puede encontrar de una función se diferencian simplemente por una constante. Entonces de ahí viene este teorema, ¿verdad? Decimos lo siguiente. Observen que estas dos funciones f y g tienen que la misma derivada para todo valor de x dentro de un intervalo cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces ellas van a hacer que, vamos a decir que ellas se diferencian por lo más una constante, ¿verdad? Y esa es la idea, o sea, G va a ser igual que F más una constante, o viceversa, o F va a ser prácticamente G menos una constante o más una constante, ¿ok? Siempre van a variar por una constante. Bueno, ahora bien, fíjense de esta notación que nosotros tenemos aquí. Cuando nosotros tenemos f de x más c, o sea, más una constante, esto representa que una familia de funciones. ¿Por qué una familia de funciones? Porque c, una constante, en ese caso puede tomar cualquier valor, ¿verdad? Yo puedo asignarle a c un valor de 1, de 2, de 3, entonces pues ahí tengo ya tres funciones definidas, ¿verdad? O sea, que serían una familia de funciones. Ahora bien, sin embargo, cada una de estas funciones o esta familia de funciones tiene que una misma derivada, ¿verdad? Ahora bien, fíjense de este ejemplo. Tenemos en el ejemplo anterior la antiderivada más general de este ejercicio, ¿verdad? O sea, de esta función, la antiderivada más general de esta función, ¿cuál era? Era, por ejemplo, x cuadrado más c, ¿ok? En el ejemplo anterior teníamos un negativo 1 y un positivo 10, ¿verdad? Pues ahora, la antiderivada más general sería que definir una constante cualquiera, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos. ¿Por qué geométricamente eso tiene sentido? Observen lo siguiente. Nosotros tenemos que cada una de estas curvas viene siendo ¿qué? Viene siendo la misma parábola, ¿verdad? O sea, viene siendo una parábola, no la misma parábola, viene siendo una parábola, pero esta parábola, ¿qué está sucediendo? Se está haciendo un desplazamiento o una traslación vertical, ¿verdad? A medida que nosotros restamos una constante o sumamos una constante. Fíjense que todas estas curvas representan curvas de la función x cuadrado más o menos una constante, ¿ok? Fíjense que esta azul es x cuadrado. Esta sería x cuadrado más una constante. Esta también x cuadrado más una constante. Así seguimos, ¿verdad? Esta es de aquí abajo que queda en el semiplano inferior. Tenemos este x cuadrado menos una constante. De igual esta, x cuadrado menos una constante. ¿Cómo se expresan toda esta familia de funciones? De una manera más general,
se expresa de esta manera, ¿ok? Ahora bien, fíjense, en cada uno de estos puntos, por ejemplo, si yo elijo x igual a 1 y yo quiero determinar cuál es la pendiente de la recta tangente a cada una de estas gráficas para x igual a 1, nosotros vamos a observar que esa pendiente de la recta tangente a cada una de estas gráficas en x igual a 1 es la misma, ¿ok? Y eso es lo que nosotros tenemos. Y sería entonces, en este caso, 2 por x, ¿verdad? Si x es igual a 1, pues sería 2, ¿ok? Y esa es la idea, jóvenes. O sea, volviendo de nuevo al teorema anterior, fíjense que la derivada de una antiderivada va a ser la misma, ¿verdad? Sin embargo, ellas como funciones se van a estar distinguiendo o diferenciando por simplemente una constante, ¿verdad? Y eso es lo que vemos aquí un poco, ¿no? Muy bien. Fíjense, acá tenemos notación de la integral indefinida, ¿verdad? Fíjense de esta nueva notación que vamos a aprender hoy. Tenemos, si f' es igual a f, o sea, esto, ¿verdad? Viene f mayúscula, viene siendo la antiderivada, ¿verdad? Si f' es igual a f, la antiderivada más general de f se representa por tal. Esto ya nosotros lo sabemos, ¿verdad? Es una función que llamamos antiderivada, pero la más general viene siendo ¿qué? Toda esta familia de funciones, ¿verdad? Muy bien, ahora, ¿cómo nosotros leemos este símbolo? Este símbolo se lee de la siguiente manera. Esta es la integral de f, ¿ok? O también le podemos llamar la antiderivada de f, ¿ok? Decimos que la antiderivada de f viene siendo ¿qué? Viene siendo esta, y esto está escrito en su forma más general, considerando que esta constante, ¿verdad? Y entendiendo que una función siempre tiene más de una antiderivada, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, decimos que este símbolo, ¿verdad? Fue introducido por Leibniz, ¿verdad? Este símbolo de integral, o sea, esta S, ¿verdad? Y, ¿qué sucede? Y esa S, sí, fue un símbolo que fue introducido por Leibniz, y es para denotar sumatoria, ¿verdad? O sea, es para de alguna manera asociarlo con una sumatoria, y luego más tarde vamos a ver de qué se trata todo esto de una sumatoria y cuál es la relación con la antiderivada, ¿ok? Fíjense, decimos que la notación tal se denomina integral indefinida de x, ¿ok? Con respecto a x, ¿ok? De esa manera la vamos a estar leyendo. Ahora bien, la función tal se denomina integrando, o sea, esta función que está dentro de toda esta notación se llama integrando, ¿ok? Y el proceso para encontrar la antiderivada se denomina antidiferenciación o simplemente integración, ¿ok? De ahí que esta unidad se llama integrales. El número c se denomina constante de integración. Y bueno, ¿y qué más tenemos? Por ejemplo, nosotros sí estamos acostumbrados a esta notación. Esta notación es la que nosotros utilizamos, ¿verdad? Para diferenciar, ¿verdad? O sea, prácticamente viene siendo la operación de diferenciación con respecto a x, ¿verdad? Ahora bien, el símbolo para que corresponde a la operación de integración con respecto a x viene siendo este, ¿verdad? En este caso, cuando ustedes vean este símbolo, ¿qué nosotros estamos haciendo sobre esa función? Estamos integrando esa función con respecto a x, ¿ok? Y en particular es una integral indefinida, ¿verdad? Muy bien. Bueno, lo que hemos mencionado ya varias veces, ¿verdad? Es que estos procesos o estas operaciones, por ejemplo, la diferenciación y la integración, son fundamentalmente operaciones opuestas o inversas, ¿verdad? Una inversa de la otra. Ahora, fíjense cómo nosotros podemos ver eso utilizando simbología, ¿verdad? Vamos a decir que nosotros tenemos tal cosa, ¿ok? O sea, esto es la antiderivada o la integral indefinida
de f, ¿verdad? Ya sabemos que es esta antiderivada en su forma general. Entonces, tenemos que f como antiderivada de f, es decir, tal cosa, ¿verdad? Y así, ¿qué sucede? Fíjense de esto, aquí lo vemos más claro, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esto es una integral ¿de qué? De una función cuya función es que es la derivada, ¿verdad? Pues fíjense cómo una operación deshace la otra. O sea, estamos integrando la diferenciación de f, ¿ok? Esto es una operación aplicada a su operación opuesta, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué nos devuelve? Nos devuelve en este caso la función f, ¿verdad? Ahora bien, como estamos hablando de una integración indefinida, por lo tanto añadimos esta constante de integración, ¿ok? Ahora, vean el caso opuesto, cuando nosotros diferenciamos una integral o una antiderivada. Fíjense, cuando nosotros diferenciamos la integral de una función, sabiendo que todo esto, ¿verdad? Que todo esto aquí viene siendo esto, ¿verdad? Pues entonces la derivada de esto, que viene siendo la derivada de esta función, mírenla aquí, pero sabemos que la derivada de una función es cero, ¿verdad? Y sabemos que f' viene siendo al final que f minúscula, ¿verdad? Por lo tanto, observen cómo la derivada de una integral nos devuelve de nuevo, que nos devuelve la función nuevamente, ¿verdad? De vuelta. Fíjense que tanto la integral de una derivada nos devuelve la función, ¿verdad? O la derivada de la integración de una función nos devuelve nuevamente que la función, ¿verdad? En el caso de la integral tenemos esta constante de integración, esa es la diferencia, ¿verdad? Bueno, dice, en palabras, ¿cómo nosotros definimos esto? ¿Verdad? Decimos una antiderivada de la derivada. O sea, lo que tenemos aquí, fíjense, esto es una antiderivada de la derivada de una función es la función más una constante, ¿verdad? Ahora bien, la derivada de una antiderivada de una función es una función. Mírenla aquí. La derivada de una antiderivada de la función es la misma función, ¿ok? Bueno, y de ahí que nosotros observamos claramente que la diferenciación y la integración son fundamentalmente operaciones inversas, ¿verdad? Una opuesta de la otra. Hasta aquí, jóvenes, ¿cómo vamos con la teoría? La estoy cachando. Perfecto. Sí, eso es fácil, profesor. Excelente. Pues pronto vamos a ir a los ejemplos, ¿verdad? Unos ejemplos concretos para entonces nosotros, ¿verdad? Profundizar un poco en la teoría, ¿ok? Tenemos una nota adicional. Dice, a partir de lo anterior se concluye que siempre que se obtiene la derivada de una función, al mismo tiempo se obtiene una fórmula de integración. O sea que si uno tiene la derivada de una función, ya uno entonces podría tener o uno obtiene la fórmula de una integración. ¿A qué nos referimos? Vean estos ejemplos concretos. Estos ejemplos nosotros todos los entendemos porque los hemos discutido a saciedad. Por ejemplo, nosotros sabemos que la derivada de simplemente x es igual a 1, ¿verdad que sí? Eso nosotros lo sabemos. Ahora bien, esa es la fórmula de la diferenciación, ¿verdad? Ahora, fíjense la fórmula de integración. Observen que en este caso el integrando, aunque no lo escribieron aquí, es un 1. Aquí estamos diciendo la integral de 1 viene siendo ¿qué? Ah, fíjense, la integral de 1 viene siendo, aquí tenemos x, ¿verdad? Claro, pero nosotros sabemos que si viene siendo x, ¿verdad? Entonces aquí siempre le tenemos que sumar esa constante de integración, ¿verdad? Muy bien. Ahora, observen este caso. N es un entero, ¿ok? Ahora fíjense de lo siguiente. Claro, ese entero no puede ser igual a 1 porque el denominador no estaría definido, ¿verdad? Igual a negativo 1, disculpen. Bueno, si nosotros tomamos la derivada de esta expresión, también es sencilla porque este exponente baja a multiplicar, se cancela con este de aquí y le restamos una unidad al exponente. Por lo tanto, tenemos, en vez de n más 1, sería
n simplemente, ¿se fijan? O sea que la derivada de esta función es igual a x a la n. Eso nosotros lo habíamos visto también, ¿verdad? Entonces, observen, si nosotros sabemos esta fórmula de la diferenciación, entonces, observen, la integral de x a la n es igual a ¿qué? A esto que tenemos aquí, más una constante. ¿Se fijan cómo entonces la integración nos lleva de este lado derecho a esta función? ¿Se fijaron de eso? Vamos a ver el tercer caso. Nosotros sabemos que la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x es igual a 1 sobre x. ¿Qué quiere decir eso? Bien, quiere decir que la integral de 1 sobre x, o la antiderivada de 1 sobre x, viene siendo que logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración. ¿Entendimos eso, jóvenes? Sí, Sí, de ahí vemos claro, ¿verdad?, cómo la diferenciación es una operación opuesta a la integración, ¿verdad? Muy bien. Y pues de ahí que hay más fórmulas, ¿no? Por ejemplo, estas son fórmulas considerando funciones trigonométricas, ¿verdad? Que está fuera del alcance de este curso. Funciones trigonométricas inversas, eso no lo estamos estudiando en este curso. Estas sí las estudiamos muy bien. Fíjense que estas son algunas de las fórmulas de derivadas e integrales importantes para funciones, ¿verdad?, exponenciales. Por ejemplo, fíjense, si nosotros derivamos esta función exponencial general, nosotros sabemos que esto es la misma función exponencial multiplicado por el logaritmo natural de la base. Ahora bien, ¿qué sucede? Fíjense de este caso. La antiderivada de esta función exponencial, ¿qué viene siendo? Viene siendo la misma función exponencial ahora dividido el logaritmo natural de b, ¿verdad? Más, claro, la c, ¿verdad? Más la constante de diferenciación. En este caso, ¿verdad? En el caso de cuando la base es el número natural no tenemos que incluir el logaritmo natural de la base, ¿verdad? Porque sería 1, ni aquí tampoco, ¿verdad? En el denominador. Por lo tanto, fíjense que la derivada de una función exponencial natural es la misma función exponencial, o podríamos decir, ¿verdad?, equivalentemente, que la integral de una función exponencial natural es la función exponencial natural, ¿verdad?, más una constante, ¿verdad? Muy bien. Y esas fórmulas son las que vamos a utilizar ahora para hacer los ejemplos, ¿ok? Otra nota es la siguiente. Debe tomarse en cuenta que los resultados de la integración siempre pueden corroborarse por la diferenciación. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿verdad?, que yo tenga, por ejemplo, aquí este lado, este resultado de la integración. Si yo tomo la derivada de este lado, ¿qué yo voy a obtener? Se supone que yo obtenga, ¿verdad? La misma, si yo derivo aquí, voy a obtener que la misma, lo que es el integrando, ¿verdad? Y esa es la idea. Podemos ir en casos anteriores para corroborar eso. Fíjense que si yo aquí, si yo derivo esto, yo voy a obtener lo que es el integrando, o sea, 1. ¿Se fijan? Si yo derivo esto, yo voy a obtener lo que es el integrando, o sea, x a la n. Si yo tomo la derivada de esto, yo voy a obtener lo que es el integrando, o sea, 1 sobre x, ¿ok? Y esa es la idea. Bueno, fíjense de este teorema también. Vamos a suponer que nosotros tenemos dos funciones, ¿ok?, cuya antiderivada, ¿verdad?, son, en este caso, vamos a decir que son distintas, dos funciones distintas, ¿verdad? Fíjense del primer inciso. El primer inciso dice: la antiderivada de una constante por una función es igual a la constante. Fíjense que la constante la podríamos traer afuera. Ahora tenemos la antiderivada de esto, pero sabemos que esto, ¿verdad?, es igual a ¿qué? A f mayúscula por c, ¿verdad? Esta constante se puede multiplicar por esta constante, pero de igual manera nos da que a otra constante, o sea que se escribe de igual manera c.
En el otro inciso que nosotros tenemos que la suma, que la antiderivada o la integral de la suma o resta de funciones es igual a ¿qué? A la suma o resta de las antiderivadas, ¿ok? Y eso es lo que tenemos aquí. Fíjense que no hay necesidad de nosotros tener dos distintas C, ¿ok? O dos distintas constantes de integración. Fácilmente nosotros podríamos decir que de esta integral indefinida tenemos una C1, de esta tenemos una C2, pero C1 más C2, C1 menos C2, como sea, siempre nos va a dar que la suma o la resta de dos constantes es igual a otra constante. Por lo tanto, la dejamos así en general como una constante arbitraria, ¿verdad? Bueno, en ocasiones vamos a tener que el integrando es una función racional. Cuando el integrando es una función racional, ¿qué nos conviene hacer? Tenemos, si el grado de la función polinomial P es mayor o igual al grado de la función polinomial Q, vamos a utilizar la división larga para entonces obtener una expresión que sí se pueda integrar fácilmente, ¿ok? Y esa es la idea, ¿ok? Y ya directamente vamos a ir a la práctica, ¿ok? Recuerden que en la diapositiva tienen algunas prácticas, ¿verdad? Pero yo no voy a tener unas prácticas directamente del libro. Bueno, vamos entonces ahora a la parte, al componente práctico. Y para eso vamos a la pizarra, ¿ok? Vamos a ir al primer ejemplo. Bueno, fíjense de este caso. A ver. Dame un segundo. Muy bien. Bueno, fíjense de ahora. Vamos a ver si estoy compartiendo la pizarra. Muy bien. Excelente. Bueno, en este caso queremos evaluar, ¿verdad? Lo siguiente, en una tenemos esta integral, la integral de tal expresión, ¿verdad? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Bueno, aquí nos conviene utilizar lo siguiente, jóvenes. Nos conviene, por ejemplo, tener la integral de x elevado a la negativo 5, ¿ok? Todo esto viene siendo el integrando, ¿verdad? Pero ¿qué nosotros sabemos, jóvenes? Fíjense de este caso. Nosotros sabemos que la derivada, ¿verdad? La derivada con respecto de x, de por ejemplo, vamos a decir aquí, lo que nosotros aprendimos es lo siguiente, que la derivada con respecto de x, ¿verdad? De esta manera es igual a ¿qué? A x a la n, ¿verdad? Esta es la que nosotros vamos a utilizar ahora. Esta prácticamente es como nuestra regla de potencias, ¿verdad? Escrita de esa manera, para entonces nosotros ir de esta función a esta función mediante la integración, ¿verdad? Fíjense que aquí el n viene siendo negativo 5, ¿verdad? Negativo 5. Por lo tanto, este resultado, si esta es la derivada y yo utilizo un n de negativo 5, entonces tendría que la derivada, ¿verdad? Si escribo aquí negativo 5 más 1, sería entonces que negativo 4 y acá negativo 4, y esto es igual a
negativo 5, ¿ok? Fíjense de eso. Ahora bien, ¿qué nosotros vamos a tener? Si este es el caso, ¿verdad? Entonces, aquí la antiderivada viene siendo ¿qué? Viene siendo, por ejemplo, x a la negativo 4 y todo sobre negativo 4. Claro, esto es una integral indefinida, por lo tanto le vamos a sumar la constante. Ya a este punto no necesito colocar la integral, ¿ok? Bueno, quizás un paso que nosotros deberíamos dar antes del paso final es el siguiente. Fíjense que esto de aquí, x a la negativo 5, o sea, esto es equivalente a nosotros decir la integral de la derivada ¿de qué? De x a la negativo 4, tal cosa de x. Pero como estas operaciones son una opuesta de la otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Vamos a decir que como que se cancelan y entonces nos obtenemos que este resultado, ¿verdad? De ahí viene eso, ¿no? ¿Dudas o preguntas con este ejercicio, jóvenes? No, Perfecto. Ahora, ¿cómo nosotros corroboramos que efectivamente esta es la antiderivada de esta función? ¿Ok? Bueno, esto lo corroboramos muy fácil. Observen que si nosotros tomamos la derivada de esto, ¿verdad? ¿Qué nosotros vamos a encontrar? La derivada de esto viene siendo que negativo 5, ¿verdad? Entonces, pues de aquí, fíjense que regresamos de nuevo a la que regresamos a regresamos, por ejemplo, al integrando, ¿verdad? Que eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Bueno, vamos entonces de aquí a establecer, ¿verdad? El resultado, un resultado, ¿verdad? Y la idea es la siguiente, que nosotros tenemos la integral de x a la n de x es igual a todo esto, ¿verdad? O sea, a x a la n más 1, todo, y más una constante, ¿verdad? Observen que esta sería algo así como la regla de potencias de la integral, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? La antiderivada de x o la integral de x a la n, fíjense que a la n, ¿qué hago? Al exponente, ¿qué hago? Le sumo 1. Este resultado va a ser ¿qué? Prácticamente el denominador de toda la expresión, ¿verdad? La podríamos ver de esa manera también, ¿verdad? Bueno, eso se los comento porque entonces podríamos ir al próximo ejercicio. Observen el próximo ejercicio. En el próximo ejercicio tenemos la integral de raíz cuadrada de x y de x, ¿verdad? En este caso, nosotros sabemos que raíz cuadrada de x es igual a nosotros decir que x elevado a la ¿qué? A la 1 medio, ¿verdad? Este n, ¿verdad? Puede tomar cualquier valor en particular que sea que distinto de negativo 1, ¿ok? Pero puede tomar cualquier valor. Seguimos utilizando que esa regla. Si utilizamos esa regla, entendiendo que en este caso n es igual a 1 medio, entonces tenemos x 1 medio más 1, todo sobre 1 medio más 1. ¿Ok? Estamos utilizando estrictamente esa regla que nosotros encontramos, ¿verdad? Ahora, 1 medio más 1 viene siendo ¿qué? Viene siendo x a la 3 medios, todo dividido. Aquí tenemos 3 medios, ¿verdad? Pero 3 medios, si lo multiplicamos por el recíproco, ¿verdad? O si buscamos aquí el recíproco, ¿qué vamos a tener? Que esta integral viene siendo, por ejemplo, 2 sobre 3x a la que a la 3 medios, ¿ok? Más 1, porque es una integral indefinida, ¿verdad? Ahora bien, vamos a corroborar que ese sea el caso. Para corroborar que ese sea el caso, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros tomamos la derivada de esto
y la derivada de esta expresión nos tiene que dar al integrando, ¿verdad? Vamos a ver si eso es correcto. Fíjense, aquí nosotros tenemos la derivada de 2/3 x 3 tal cosa, ¿verdad? De hecho, más una constante. La derivada de una constante es 0. Esa es fácil. La derivada de esta expresión que nosotros tenemos, este exponente baja el coeficiente, por lo tanto tenemos 2/3, 3/2, y luego a la x se le resta 1, ¿verdad? Al exponente. Por lo tanto tendríamos 3/2 menos 1, ¿verdad? Pero esto es equivalente a 3/2 menos 2/2. Por lo tanto, nos quedamos con un medio positivo. Por lo tanto, fíjense, esto es un medio que de otra manera se puede escribir como que, fíjense que estos cancelan, se puede reescribir como raíz cuadrada de x, ¿verdad? Fíjense que esto es, eso mismo era que el integrando. Por lo tanto, esa es una manera de nosotros corroborar, ¿verdad? Si esta antiderivada es la antiderivada correspondiente a esta función, ¿verdad? A este integrando. ¿Entendemos cómo corroborar el resultado, jóvenes? Sí, más o menos ahí. Perfecto. Bueno, vamos entonces a adquirir más práctica para seguir profundizando en el tema. Bueno, fíjense de este caso. Bueno, en este caso, nosotros tenemos, esta es la integral de 4x menos 2/x, y luego ¿qué? Más, vamos a tener aquí una constante, y luego vamos a tener acá una función exponencial, ¿ok? Algo así. Bueno, fíjense que esta es la antiderivada de esta expresión que tiene 4 términos, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, utilizamos este teorema, ¿verdad? Que nos permite que restar o sumar las integrales, ¿verdad? O sea, que la integral de una expresión que tiene varios términos de sumas y restas es igual a ¿qué? A la suma o la resta de todas esas integrales, ¿verdad? Muy bien. Fíjense, en este caso tendríamos, ¿verdad? Menos, vamos a escribir aquí, menos, podríamos escribir algo así, más la integral tal cosa, y luego más la integral de tal cosa. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la primera. Fíjense que la primera aquí tenemos una constante. Sabemos que esa constante la podríamos traer afuera, por lo tanto sería algo así. Ahora, esta constante la podremos traer afuera también y sería entonces algo de esta manera, ¿verdad? Esta constante la podríamos traer afuera, por lo tanto nos queda algo así, ¿verdad? Esto sería entonces 1 más esta función, la dejamos así, tal y como está, ¿verdad? Y ahora buscamos la integral de cada una de estas expresiones. Por ejemplo, aquí tenemos 4. Si este exponente es 1, por lo tanto vamos a utilizar que esta regla, ¿verdad? Con n igual a 1. Por lo tanto, esto sería, al exponente le sumo 1, tendría 2 a este resultado, ¿verdad? Este mismo resultado lo coloco como denominador, ¿ok? Y se multiplica ese resultado. Ahora, menos 2, nosotros sabemos que si nosotros tenemos la integral de 1 sobre x, eso es equivalente a lo siguiente. Observen, nosotros sabemos que la derivada del logaritmo natural de
del valor absoluto de x es igual a que a 1 sobre x, ¿ok? Ahora, ¿cómo nosotros vamos de este resultado? Vamos a esta función. Lo vamos a hacer mediante la integración, ¿verdad? Mediante la integración. Por lo tanto, aquí que nosotros tenemos que la integración de esto o la antiderivada de esto es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿verdad? Eso es lo que vimos en la diapositiva. Sabemos que en este caso, ¿verdad? Esto, la derivada de simplemente x es igual a que a 1, ¿verdad? Por lo tanto, si queremos ir de 1 a esta función, integramos, ¿verdad? Entonces tendríamos 5 y la antiderivada de 1 viene siendo que simplemente x, ¿verdad? Se multiplica. Sabemos que la derivada de e a la x es e a la x y por lo tanto la integral de e a la x es también e a la x. En este caso le vamos a sumar c, ¿verdad? Por último, simplificamos, ¿verdad? Lo único que tenemos que simplificar es este caso. Sabemos que 4 dividido 2 es 2, por lo tanto aquí tenemos que simplemente un 2 y listo, ¿verdad? Ese es el resultado. Observen que esta es la antiderivada de qué función, jóvenes? De esta función, ¿ok? De esta función. Si ustedes toman la derivada de esta función, ustedes van a obtener exactamente esta función. Observen. La derivada de este término, ¿cuál es? Vamos a ver, este 2 se coloca aquí con este 2, se multiplica, sería 4x. Observen, 4x, ¿ok? La derivada de este término, ¿cuál es? Bueno, sabemos que la derivada del logaritmo natural de x, del valor absoluto de x, es 1 sobre x. Se multiplica por negativo 2, observen, negativo 2, ¿verdad? Sobre x. La derivada de este término es que, por ejemplo, x sería 1, ¿verdad? O la derivada de x sería 1. Fíjense, aquí tenemos simplemente 5. La derivada de e a la x es e a la x. De esa manera uno corrobora, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas o preguntas en este ejercicio, jóvenes? No. Bien, excelente. Bueno, vamos entonces con otro ejercicio. Fíjense ahora del siguiente. Fíjense ahora del siguiente. Profesor, disculpe. Sí, Sé que usted está grabando la clase, pero es que tengo que desconectarme. Yo termino de ver la grabación luego. Tengo un sí, compromiso no de hay la escuela con problema. mi nene y entonces pues, tengo que resolverlo. ¿Está bien? No hay ningún problema, Denis. Sabes que entendemos esos asuntos, no hay problema con eso. Está bien, gracias, profesor. Yo le Denis, estaré enviando, este viene siendo el último ejercicio, que estamos bien con eso. okay, Gracias por yo le estaré notificarme, enviando un ¿sabes? correo entonces. Muchas gracias, profe. Pues dale, cuídate. Perfecto. Bueno, fíjense ahora de este caso. Esto viene siendo una función racional, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué nosotros podemos hacer? Habíamos hablado que mientras el polinomio en el numerador tenga una mayor o igual potencia que mayor o igual grado, ¿verdad? Que el polinomio en el denominador, podemos utilizar la división larga, ¿verdad? En este caso, la división larga simplemente podríamos dividir que cada término por x, ¿verdad? Eso es lo que podríamos hacer. De este caso, nosotros tenemos 6x cuadrado y tal cosa, ¿verdad? Y todo esto de x. Y de aquí utilizamos que, por ejemplo, de aquí, por ejemplo, tenemos 6x cuadrado de x menos 5x de x. Muy bien. Este 6 lo podemos sacar afuera, ¿verdad? Este 5 lo podríamos tener afuera, nos quedamos con 1 adentro, ¿verdad? Y luego fíjense que
la integral de x cuadrado, vamos a utilizar esta fórmula de potencias, esa regla de potencias, ¿verdad? Tendríamos entonces x a la 3, todo dividido 3. En este caso, sabemos que la integral de 1 sobre x es igual a el logaritmo natural de x. Ambas son integrales indefinidas, por lo tanto le tenemos que colocar la constante de integración. Y fíjense cómo 6 se divide por 3 y nos queda simplemente 2, ¿ok? Y bueno, y eso es lo que tenemos, jóvenes. Michael, ¿dudas o preguntas con este ejercicio? No, no. Si ustedes ahora toman la derivada de esta expresión y factorizan, entonces van a obtener lo mismo que ustedes tienen acá, ¿ok? Y buscan denominador común, entonces van a obtener lo mismo. Bueno, con esto hemos terminado nuestro primer tema de esta unidad de integración o de integrales, el tema de la integral indefinida, ¿ok? En el próximo tema nos vamos a adentrar a lo que se conoce como la integral definida, ¿ok? Eso es lo que... Oh, disculpen, vamos a entrar a nuestro primer método de integración que se llama integración por sustitución U, ¿ok? Vamos a ver de qué se trata eso, ¿ok? Bueno, vamos entonces, ya con esto culminamos, jóvenes. Cuídense mucho, que nos pasen bien. Vamos.